regresemos a esta parte. Para 1990, el aeropuerto de Guadalajara, ¿no? Ya Jalisco se convierte en una zona muy caliente. Y no nos olvidemos que es el asesinato de Juan Jesús Posadas Ocampo para el año 1993, ¿no? Donde, es que lo confundieron con un capo de la... Pues, ¿cómo lo vas a confundir si todavía está ¿no? Tu traje con su alzacuello y todo, ¿no? Entonces indicaron que, pues, se habían equivocado, ¿no? Y fue un enfrentamiento entre los Arellano Félix, cartel de Tijuana, que buscaban matar al Chapo Guzmán. O sea, era enfrentamiento literal entre los cárteles de la zona y pues la verdad es que nunca se esclarecieron las verdaderas razones, las que por qué mataron, por qué. También hay muchas hipótesis y demás que ahí pues no ha salido ni a la información pública ni mucho menos, pero se va a tener esta parte de que la iglesia y había ciertas zonas como era la arquidiócesis de Jalisco, como para acá hacia la ciudad para el Estado de México, una en Ecatepec, otra en otras zonas, ¿no? Que Veracruz también después se convierte en una zona fuerte, pues es puerto, está hacia el Golfo, pero sobre todo en el caso de Jesús Posadas Ocampo, se hablaba de que lavaban dinero en las iglesias. Entonces, a ciencia cierta no se sabe, lo aclaro, ¿no? Entonces va a haber como muchas suposiciones. Y bueno, para 1994 está la campaña de Luis Donaldo Colosio, y que es asesinado curiosamente en Lomas Taurinas, en Tijuana, ciudad de narcotraficantes, donde pues todas las tesis, hipótesis, hasta las series que hay en Netflix, documentales, películas que se han hecho y demás, pues nos refieren en que bueno, pues la hipótesis es que es una ciudad donde hay enfrentamientos a cada rato de criminales, etcétera, entonces era como más fácil poderlo disfrazar, ¿no? Entonces ahí lo que se busca, y mucho se dijo que para que fuera esto, cuando él pone la sana distancia, y no hablamos la del COVID-19, sino esta sana distancia del partido hegemónico todavía con Carlos Salinas de Gortari, que pone este denominado discurso de marzo, del 6 de marzo de 1994. Recuerden que por esas fechas es el cumpleaños del Partido Revolucionario Institucional. 2 días antes. El 4, ¿no? Entonces es calificado por muchos, literal, que se desmarca, que pone esta distancia, esta sana distancia, pero que al mismo tiempo fue considerada una amenaza a la cúpula del poder, ¿no? Entonces Zedillo era su coordinador de campaña, y pues es el que, pues entre las modificaciones legales para poder ser candidato a la presidencia, pues va a tener que ser que tienes que tener 6 meses anteriores, no tener ningún cargo en el gobierno, etcétera. Entonces por eso es que Zedillo se convierte en el único que puede acceder a la candidatura por parte del PRI, un poco entre el enojo y no que en su momento el ex regente de la Ciudad de México, Manuel Camacho Solís, del entonces Distrito Federal, va a manifestar en algo, ustedes pueden ver de la serie de Krause y otros documentales más, su entrevista, su testimonio, digo, ya murió él, pero donde él dice, bueno, pues es que era un berrinche, pues de alguna manera sí, o sea, me tocó. Que querían que les pidieran perdón por querer ser presidente. Así lo dice, lo dice fuerte, decir, yo tenía todas las credenciales, la trayectoria para hacerlo, y me hacen a un lado, ponen a alguien, y lo pongo entre comillas, más novato, más joven, como es Luis Donaldo Colosio. Sin embargo, por imagen y todo, recordemos aquí la parte de visualización de un proyecto armado mediáticamente también y todo, pues también es el ojo de Salinas, de decir, pues sí, pongo pero además es más querido por la gente, lo puso en los cargos adecuados, fue el secretario de Desarrollo Social, cercano a la gente, es el que lleva los programas sociales, los apoyos del gobierno, va a ser más fácil que sea más aceptado que un regente de mano dura como lo fue Manuel Camacho Solís, que es el que finalmente hace estas plazas comerciales, quita de alguna manera los ambulantes y los mete a estas plazas comerciales en algún momento que hoy día es
están abandonadas, sí. Muchas están vandalizadas, son lugares muy sucios, etc. Y también logra tronar al movimiento proletario independiente y al Sutaur 100, al sindicato de Ruta 100. Pues se le conoce que era también de mano dura. Después de Uruchurtu, es otro regente de mano dura, porque logra decir, a ver, pues ya troné a Sutaur y al movimiento proletario independiente, ¿quién se sienta a negociar conmigo? Y es cuando los ambulantes se sientan a negociar con él. Entonces, pues tenía todo para hacerlo, no vamos a decir que no. Sin embargo, bueno, pues esta parte sí queda un poquito, digámoslo así, endeble para él. Y bueno, no olvidemos que Salinas lo nombra como el comisionado para la paz para el movimiento zapatista. Eso le va a dar también una visibilidad política de ser conciliador y demás. A pesar de todo, de su enojo y todo, se alinea a lo que dice todavía el entonces presidente de la República. Sí, pero ya se quemó, y aquí lo que quiero subrayar es esta, porque lo subrayé bastante, esta estructura de lo que más importa dentro del partido es la disciplina. Y si te dijeron que no, te aguantas, y como dicen ellos, ¿no? Es tragar sapos. Todo el tiempo es tragar sapos. Aquí es el que más se los aguanta, y por muchas injusticias y por mucho que te molestes, si ustedes revisan las biografías personales, no los exenios de la serie de Krause, las biografías personales, ustedes se van a dar cuenta de todas las marranadas que les hicieron, todo lo que los fueron postergando, y se aguantaron para que llegue el momento en el que digan, este es en el que se puede confiar. Y momentos en donde llegaron a tomar decisiones fuertes y duras, y que no por ser los supeditados se ponen de alfombra, porque es tan mal visto que te pongas al brinco como que te pongas de arrastrado, ¿sí? Para que veamos cómo ha cambiado la circunstancia política en época contemporánea, y esto te marca ya la ruptura total y absoluta de esta disciplina de un partido que cuando llegas a 1993, que es cuando se hace el señalamiento ya, pues es muy evidente que ya no aguantan vara. El gran pecado que comete Manuel Camacho es haber hecho su berrinche y es haber chillado. No significa que ninguno de los otros no lo hubiera hecho antes. Claro. Todos lo hicieron, pero en el rincón de su casa, mentando madre, yéndose de vacaciones, lo que quieras, pero una vez que ya te lamiste las heridas, con permiso, y a ver qué es lo que nos toca hacer, ¿no? Y es lo que marca la diferencia de, en su momento, gente como el general Enríquez Guzmán, o algunos otros de los candidatos que quisieron, Jacinto B. Treviño, etcétera, que en su momento quisieron serlo, que les dijeron que no, que les dijeron aguántate para la siguiente, y no aguantaron, y se terminaron. Juan Andrew Almazán, esos son ejemplos clarísimos. Bueno, y antes era un poquito más grave, ¿no? Porque antes nada más te mandaban a asesinar y se acabó, como fue lo de la historia de la sombra del caudillo, en el caso específico de lo que escribe Martín Luis Guzmán, en donde los dos candidatos que ya no estuvieron de acuerdo con la reelección de Álvaro Obregón, pues los dos terminaron muertos, ¿no? Arnulfo R. Gómez y Francisco R. Serrano, ¿no? Así es. Pero tú te fijas cómo ya desde el 29 está claramente marcado hacia dónde viene, pero obviamente el modelo ya se agotó por completo para 1993-94, y esa es la clara muestra de cómo se está dando la desestructuración. Y una última, no sé si tú la refieras, no solo es el hecho de que mataron al candidato a finales de marzo, terminan matando también al secretario general del PRI, en el caso de José Francisco Corrales Maciel, que a eso voy. Sí es la zona militar número 9, la que queda a su cargo de José Gutiérrez Rebollo. Aquí, ojo, muy importante, mediáticamente se le empieza a manejar como el zar antidrogas. Sí, entonces, por eso es que son los zares de la droga y el zar antidrogas, y al hablar ya hoy día, hasta para referirte en lo que significa el término zar, pues ya se ve negativo. ¿Por qué? Porque lo refieres a este lado ilegal, oscuro y demás, que los medios de comunicación lo van manejando así. ¿Qué pasa de manera posterior con esto que decías? Pues sí, Ernesto Zedillo es acusado de estar vinculado con el narcotraficante al que había detenido en su momento, Amado Carrillo Fuentes. Recordemos que fue hasta portada de la revista Proceso el que
pues quedó muerto cuando le estaban cambiando Sí. el rostro y tenía que quemar las huellas digitales, ¿no? Se ve ahí en blanco y negro un poquito dramatizada la fotografía de la revista Proceso, la muerte del Señor de los Cielos, ¿no? Como se le llamó, que de hecho esta serie del Señor de los Cielos inicia con eso, o sea, ahí sí toma parte de lo que ya es pública la información, y bueno, siempre se dijo que no era él, ¿no? Era una de las grandes hipótesis adentro del mismo centro, que no era él, punto número 1, punto número 2, que había entrado a este programa de testigos protegidos en Estados Unidos, que se había ido para allá, que le habían dejado como la parte legal que ya tenía de negocios a cambio de que entregara a los demás, ¿no? Entonces hay como toda esa parte. ¿Qué va a pasar? Ya con lo que cuando balconea al general, esta Irma Lisset Ibarra, que balconea al general Rebollo para 1994, siendo procurador, Mario Ruiz Massieu también le toca investigar el asesinato de su hermano José Francisco, ¿no? Exgobernador de Guerrero, ¿no? Entonces, que de manera posterior también va a ser asesinado Mario Ruiz Massieu, ¿no? Entonces no se nos olvide que también cuando matan a José Francisco con todo lo de la paca, y que también viene toda esta parte ya de los brujos del poder, ¿no? De que van con sus chamanes, que sí, que no, las protecciones, ¿no? Y no se nos olvide que ya también en la parte de la esfera política se va cada vez haciendo más fuerte una disidencia sindical de los maestros con una mujer muy poderosa llamada Elbester Gordillo Morales, que también va a crear en el sexenio de Zedillo, sobre todo con Salinas, ella salta esta parte de la esfera política muy fuerte. Sin embargo, también, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a tener que apoyar a Ernesto Zedillo Ponce de León, que fue también secretario de Educación con Salinas. No se nos olvide que entra en el área de economía, sin embargo, de manera posterior se va a ir a la parte de educación pública, y mucho se dice, aunque se trató poco en los medios de comunicación, la parte de un error que se cometió en la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Fuerte, que también dentro de sus entrevistas llega a platicar la maestra Elbester y demás, donde ella apoya al entonces secretario de Educación para salir adelante, y bueno, pues la ratifica en su sexenio, Ernesto Zedillo Ponce de León. Sin embargo, pues ¿qué va a pasar ahí? Que ella va a crear un grupo de intelectuales, ya para esos años denominado el Grupo San Ángel, donde van a pertenecer también algunos panistas, a este Grupo San Ángel y demás, y posteriormente recuerden que a Ernesto Zedillo hoy día ya mediáticamente se le conoce como el presidente de la transición democrática, ¿ok? Porque él va, antes de que pueda salir el presidente del IFE a dar los resultados y todo, él se adelanta y da el anuncio felicitando en cadena nacional, ¿no? Literal, al entonces candidato Vicente Fox Quesada. De eso ahí sí yo me acuerdo perfecto, porque ya estaba poniendo mucha atención a que no lo van a reconocer, se la van a hacer gacha al último, etcétera. Y lo importante fue que eran unos cuantos minutos después de que ya era la hora, que ahora sí ya se podía dar por los sexy pulls, por todas de cuestas rápidas. A las 8 de la noche, y anunciaron que iba a haber un mensaje del candidato del PRI, y empezó a hablar Francisco Labastida, y pues lo increíble era que pues lo que está reconociendo es que no nos favorecieron los votos, y el que ganó fue Vicente Fox, ¿no? Y empieza pues ahora sí que a dar su explicación con todo el desconcierto. La esposa sale toda descompuesta, y el problema, bueno, no problema, sino lo que a mí me llamó más la atención es que está empezando, a reconocer que perdió. Eso es algo completamente inédito, y de repente, ¡pum!, lo cortaron. ¿Por qué? Porque venía el mensaje del señor presidente de la República. Ya el hecho de que te corten al candidato oficial, pues de entrada eso no habría pasado. 1, que reconociera que perdió. 2, que lo corten
en plena transmisión, y 3, que entre el presidente Así con es. toda la parafernalia. Ahorita van a ver la fotografía que ya les he mostrado previamente, donde te ponen los libros, representa la ley, la bandera de la República y atrás Benito Juárez con el ángulo de la cámara de tal manera que parece que Benito Juárez le está dando el espaldarazo al presidente de la República, que es Ernesto Zedillo, que está reconociendo. Mediáticamente, en cuestión de imagen, está muy bien diseñada la fotografía que se da. Entonces, de haber sido el presidente de los tiempos difíciles y que al interior de las instancias gubernamentales a veces le decíamos la Semana Santa, no sabíamos si caía en marzo o en abril, así decíamos al principio de su sexenio. A mí me tocó dentro de mis guardias en este Centro de Investigación y Seguridad Nacional, me tocó recibirlo en una visita y pues todo el mundo decía, ay, pues metábamos madres, todo. Pues yo egresé de la UNAM en julio de 1994. De hecho, yo no voté porque me reclutan para el domingo de elecciones. Yo no voté en mi primera votación que me tocaba, que era esa, 1994, me acuerdo perfectamente, porque cuando fuimos nos dieron permiso, nos daban permiso por secciones, pues ¿qué creen? Ya no había boletas especiales para los que no estaban en su casa. Entonces no podía yo irme, que me representaba 1 hora de camino en carro, a ir a votar, ¿no? Donde me tocaba. Entonces, pues bueno, esta parte es importante, ¿no? De cómo se va dando todo. Pero esta economía del narco mexicano, literal, ¿no? De cómo se va consolidando y todo, se revierte, pero también hay otro sujeto ahí importante y empieza a crecer otra zona del sureste mexicano con alguien ahí que se llama Mario Ernesto Villanueva Madrid. El entonces gobernador va a ser gobernador de Quintana Roo, Mario Villano, el Chueco, bueno, que se le enchueca la cara ya que después, ¿no? En ese momento que era gobernador estaba bien, pero ya después pues del estrés y todo, pues le dicen ahora el Chueco. Él gobernó del 93 al 99, entonces le toca los 2 sexenios, y mucho se decía que finalmente donde operaba principalmente García Abrego y todo, después se convierte por el desarrollo en estos sexenios también. Si bien Cancún, la denominada zona de Cancún, la hotelera, no voy a hablar del ayuntamiento Benito Juárez, que es como se llama el municipio, sino esta parte hotelera que conocemos como Cancún, va a tener su desarrollo exponencial con Salinas en su sexenio. También con el sexenio de Zedillo, entonces se prestaba mucho al lavado de dinero, ¿no? Hay grandes grupos hoteleros legalmente constituidos muy bien y todo, que sabemos de muchos años y que ahí siguen, pero se prestaba también a mucho lavado de dinero. La cuestión que hasta la fecha, ¿no? Hay la tolerancia por los spring breakers, ¿no? Sí, ¿no? De las sustancias tóxicas en los jóvenes. De esto nos venimos a enterar ya más reciente por la inmediatez de la información, pero esto ya existía. El Caribe mexicano es un paraíso y recordemos que para ese entonces no había todavía tantas leyes para el consumo, para la aportación de drogas, y te encontraban. Entonces estaba muy laxo todo. Y aparte para estos chavitos era baratísimo. Así es, ¿no? Bueno, pues que además que traigas dólares y se te multipliquen por la cuestión y vas a gastar en pesos, imagínate, ¿no? Entonces ellos podrían venir limitados de acuerdo a lo que ellos percibían en Florida, por ejemplo, ¿no? Y cuando llegas acá pues se te multiplica y bueno, toda la fama que también empiezan a adquirir algunos centros nocturnos de entretenimiento para estos jóvenes, ¿no? Las denominadas discotecas. Sí, y ahí venía el balance de que de repente pues sí me destrozaron los cuartos del hotel, pero fue tal la cantidad de dinero que se gastaron. Así es. Que pues ahora sí que es costo de inversión, ¿no? Es un gasto, sí, que además me va a dar el negocio para esta parte. Entonces, pues bueno, tendríamos que ver esa parte de cómo está la lucha entre ellos, pero no había el grado de violencia sí, que hoy se vive, y que esto se empieza a descomponer, a partir del sexenio de Vicente Fox, que muchos le criticaban, muchos medios de comunicación le criticaron de no los veo, no los escucho, como en alguna frase que dio Salinas de Gortari, durante... Por los muertitos del PRD. Por los muertos del PRD, exactamente. ¿Qué pasa con esto? Que
pues dejó crecer eso se dice, sin ninguna negociación de que cada quien respetara su territorio, y el que viene a dar la estocada final para una lucha frontal, pues viene a ser Felipe Calderón, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces, esta parte de Salinas de Gortari, chequemos que, y como él lo dijo, la parte económica es, y hasta Pedro Aspe lo dijo en su momento, que fue su secretario de Economía también, la economía sí, si bien estaba agarrada con alfileres, no había que quitarlos de golpe, que fue lo que hizo Ernesto Zedillo, devalúa de golpe en diciembre, el denominado error de diciembre, que aquí va a ser la culpa compartida. Sí. ¿No? Está sostenido con alfileres, sí, pero ¿por qué se los quitaron? Pero porque se los quitaron, y mediáticamente todo va a ir en contra de Salinas. O sea, Salinas es el maldito desgraciado orejón. Que por eso la encarnación, hasta con la burla del personaje del chupacabras. Cabras, ¿no? Sí, exactamente. Claro. Entonces, no, pues lo que se ponía, ¿no? También Fox en su momento, cuando fue diputado federal y todo, ¿no? Se ponía las orejas, salieron las máscaras de Salinas, ¿no? Etcétera. Entonces, esta parte de su sexenio, pues no va a ser tan... más bien a él le viene a afectar en su imagen pública. Ya la salida del gobierno, se va a ir como la mayoría a dar clases a Estados Unidos, al extranjero. Pero hasta en Estados Unidos se le echaron a perder, se tuvo que refugiar a Irlanda. A Irlanda se tuvo que ir a otro lado. Mediáticamente una de las cosas con las que le estuvieron bombardeando era con su amistad con Julio César Chávez. Así que es. Él la presumía así directamente, que era amigo personal de Julio César Chávez. Y además pues coincidió ya con la curva del descenso como atleta del propio Julio César Chávez, y ya cuando viene ese día, pues que muy cuates, pues órale, vámonos sobre el cuate, ¿no? Y ahí es en donde lo acusaron de malversación de fondos, lo de relaciones con los Arellano Félix. Y no se nos olvida la relación, que aquí entra la iglesia, y es donde empieza el desprestigio muy fuerte hacia la iglesia, al episcopado mexicano, con Ernesto Corripio Ahumada, ¿no? Que ya está en sus últimas. Que ya está en sus últimas. Que tomó fuerza es Norberto Rivera, pero pues recordemos que, bueno, ya con Salinas es cuando viene Juan Pablo II como jefe de Estado. Ya, sí. Jefe de Estado, no visita papal de creencia religiosa, que se ocupó de las dos formas, pero finalmente es jefe de Estado que viene al país como tal. Y también está, y ponen como delegado a Prigione, ¿no? Prigione, sí. Entonces, toda esta parte tenemos todos estos actores que hay que hacer la cuestión de la red, ¿no? Política. Sí, ahí lo que acusaban era estos sacerdotes que te vienen a predicar de la paz y confiesan narcotraficantes, ¿no? Creo que es Prigione el que es Prigione, llegó a que de decirlo, hecho, ¿no? además, no se nos olvide que tanto Corripio como Prigione estuvieron en la toma de posesión de Salinas como invitados. Entonces, ¿cómo? Pues son invitados más de organizaciones. No se nos olvide que en la Secretaría de Gobernación ya va a estar el área de asuntos religiosos, ¿no? Donde pues a la Secretaría de Gobernación le corresponde la gobernabilidad, es decir, esta paz social entre las organizaciones, y tienen su derecho de expresión y su derecho de muchas cosas, estas organizaciones que además son las que más capital social tienen, curiosamente, ¿no? Las religiosas. Entonces, ojo con esa parte. Una cosa que también va a comprometer un poquito los asuntos en el manejo mediático y en el manejo de esta relación con las asociaciones religiosas, es algo que pasó en 1997. No tiene que ver directamente con el gobierno de Zedillo, pero sí termina pegando a cierta organización religiosa fundada aquí en México, cuyo fundador es originario, no recuerdo si es Zamora o es Cotija, Michoacán. Ok, ajá. Que funda los Legionarios de Cristo. Porque el año de 1997 el Papa Juan Pablo II lo nombró protector especial de la juventud. Sí. Y esto generó una serie de reacciones en donde pues un grupo de personas ya adultas y no tan jóvenes
empezaron a manifestar abiertamente su desacuerdo por lo que había pasado desde 20 años atrás o 30 años atrás. En el caso de abuso sexual de ellos y después también otro brinquito por ahí hasta de tráfico de drogas. Pero en el momento el nombre de este personaje pues era como sagrado, ¿no? Y muchas personas que lo consideraban santo en vida y que además tenía pero una serie de relaciones de poder impresionantemente construidas que llevaron a que grupos empresariales como la familia Serville, ¿sí? Los de Bimbo, cuando se proyectó el programa especial donde se revelaron esos detalles y se pusieron las entrevistas en la serie Realidades de CNI Canal 40, el programa que el título no te decía mucho, porque no podían decirlo abiertamente, 50 años una historia. Lo estoy diciendo porque yo lo tengo. Y está puesto en los enlaces por si lo quieren revisar. Okay. Nada más que con la advertencia de que lo que ahí van a escuchar y lo que ahí van a ver es muy fuerte, es muy grave, y en su momento hubo amenazas por parte de los patrocinadores de CNI Canal 40, que no es el mismo Canal 40 de ahorita, no es el de Televisión Azteca. Ese CNI Canal 40 que se manejaba como una televisora de noticias independientes, analíticas y críticas, y curiosamente el que escribe el guión de ese programa y narra una buena parte del mismo es un joven periodista que está posicionándose en aquellas épocas, que es ni más ni menos que Ciro Gómez Leiva. Y que les costó, desapareció nace Canal 40 y desapareció CNI Canal 40 y quedó, ahora sí que ya la buena de Dios de lo que ahora quedó DN 40 que haciendo, lo termina terminó convirtiéndose, fusionándose en TV Azteca, pero no tenía nada que ver con ese CNI Canal 40 original, ¿no? Lo destruyeron. Estaba él y Denise Merker. Merker. Y allí en ese sentido sí es bien importante ubicar el poder, las redes de poder. No tenían nada que ver ahí los legionarios, no directamente, pero todos los educados en las escuelas de los legionarios, allí sí, y por eso apelan a los patrocinadores, y los patrocinadores dicen, ¿sale ese programa? Retiramos el patrocinio. Y programas y canales de televisión sin patrocinadores de los concesionados, ahí sí es afán de lucro, se murió literalmente el programa, y esto genera una serie de discusiones que se van a dejar venir por los 10 siguientes años, y terminaron reconociendo que era cierto, tan cierto que una vez que muere Juan Pablo II, con Benedicto le quitan la posibilidad de que él siga progresando, y ahora sí que le ordenan que se quede encerrado, nada más que no le entregaron a las autoridades. ¿Y eso qué significa? Habría habido un encubrimiento, porque esas cosas tienen que saberlas, claro, por parte del intocable que es San Juan Pablo II. Claro. Entonces, esos problemitas al gobierno mexicano no le conviene meterse. No, por supuesto. Ahí sí, no sé, como que hago que me volteo para el otro lado, pero los puños se están empezando a cerrar en torno a esta serie de redes de abuso infantil o juvenil, tráfico de personas y de rebote hasta de narcotráfico, no mayor, pero también tráfico de drogas. Más que nada hacia el lavado de dinero. Y otra vez, ellos a lo mejor no, pero sí por las redes conocen a todos los narcotraficantes, y de ahí brinca otro punto que no recuerdo si es en aquellas épocas también, ¿no? ¿Cuál? Lo de Zucar Curi. Ah, sí. Y toda la bronca del tráfico para la zona de Quintana Roo. El tráfico de influencias. Recordemos que se hace recordemos que también se hace por otras vías esta parte de Zucar Curi, y además gobierno de Puebla, ¿no? Entonces, el gobierno precioso, ¿no? Que por un lado, pero por otro lado también los apoyos que se van a empezar a gestar dentro de una organización denominada Amigos de Fox, que su antecedente va a ser este grupo San Ángel del que yo hablo, que es un grupo de intelectuales que están buscando hacia el cambio y la transición política, que todo eso le va a tocar a Ernesto Zedillo, que ahora en información hace poco pues salió a la luz pública que se abren, ¿no? Fue gran noticia, se abren los expedientes del CISEN, ¿no? Tan enclausados ahí, guardados, hay una parte de la cronología de Luis Donaldo Colosio que se hizo, análisis y todo al interior, que anda ahí en las redes sociales, es pública hoy día. Sin embargo, es pública y
Esa No. información sigue guardándose, está abierta, pero no del todo. No está tan abierta. Y si tú me preguntas a mí como que yo laboré y demás, y con los testimonios que hay públicos de otros que entrevistaron y de los altos mandos, perdón, pero no de todo se deben de enterar, ¿no? Todas las personas entendiendo esta parte, ¿no? De que sí, que no de la seguridad nacional. Es parte de lo que se discute en la charola, justamente en ese punto de hasta dónde Podemos la saber gente puede o tiene que saber cierto tipo de cosas, que implica ya el manejo de la seguridad nacional, y hay una serie de planteamientos que llevan al ámbito de lo ético que terminan rebotando hasta Maquiavelo. Sí hay esa parte y nos vamos a ir a la teoría, ¿no? A la teoría política, a la teoría social, al ejercicio del poder, etcétera. Entonces, esta parte es muy importante. ¿Y por qué un poquito esta historia del narco? Y que realmente es por encimita, y estoy retomando lo que se puede decir y lo que ya es público, ¿no? Además, yo sí tengo una ética muy, muy fuerte en ese tenor, ¿no? Por los lugares donde yo crecí, y muy agradecida estoy, pero además hasta de la formación que hoy tengo, y me podrán criticar algunos, pero la formación analítica que tengo sí la debo a esa institución con ese perfil en ese momento. ¿Qué va a pasar con Mario Villanueva Madrid? Van a decir ustedes, ya estamos con Cedillo y todo. Nada más estamos en el rubro del narcotráfico, porque para la siguiente clase estaremos platicando de los pasos fuertes de la democracia, sobre todo por los debates que se hacen, el debate que se hace para ya cuando Ernesto Zedillo es candidato, con Diego Fernández de Ceballos, Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Etcétera, los que están ahí para el siguiente sexenio. Entonces, hay un detallito, cuando mencionas este grupo de intelectuales que convoca la propia Elbester Gordillo, cambian los políticos, pero esos grupos no, porque al final de cuentas ellos validan y legitiman en la parte de los que sí piensan, los que sí analizan. Y es muy curioso ver en esas fotitos, desde Salinas, vas a ver que cambia Salinas, se va Cedillo, llega Vicente Fox, aparece Calderón, pero los personajes ahí se mantienen. Y te vas a encontrar, y por eso también tienes tanto odio de parte de ciertos grupos de Morena, a lo que representa Enrique Krause, o lo que representa Héctor Aguilar Camín, o Castañeda, lo que representa Jorge Castañeda, o de repente unos que se van a saber desmarcar a tiempo para que no los anden endilgando. Ahí todavía Octavio Paz medio. Octavio Paz, el problema es que tiene demasiado peso internacional, nada más por ser el primer premio Nobel de los mexicanos, ¿no? Pero sabemos que a la final de cuentas se terminó alineando el sistema. Y ahí sí, el que estuviera. Y es muy notorio cómo hay otros que se las dan de muy abiertos a lo que es el conocimiento del pueblo, pero que en ese momento estaban completamente alineados con el sistema, y me refiero específicamente a Elena Poniatowska. Esa es una. Elena Poniatowska, la tienes claramente establecida y claramente marcada, y sus fotos con Salinas, sus fotos con Cedillo, sus fotos con Vicente Fox, y es una persona totalmente alineada a lo que le conviene. Y por eso no se vale que en época contemporánea, ahora resulta que es Santa Elenita, cuando ella también justificó a los sistemas anteriores que se supone que ahorita estaban criticando. Y eso es justamente lo que no se vale. Y los otros, chuecos o derechos, pueden caernos bien o pueden caernos mal, pero han ido sobre esta línea de una intelectualidad. Una línea crítica, que además ahorita, tenemos otra serie de... Ahorita tenemos que aplaudir, pero también te digo, no te lo puedo decir tan abiertamente, pero también te voy a decir tus metas, y más adelante también te los voy a terminar diciendo, ¿no? Entonces, por eso, cuando nosotros en época contemporánea vemos que ahora resulta que si no te alineas con el presidente estás mal, cuando se supone que criticaban justamente que se hiciera eso en épocas anteriores, ¿no? Aquí de estos que, por ejemplo, lo bueno de este grupo San Ángel sí fue muy diverso, y a pesar de, como bien dices, de que está marcado hacia, como digamos, entre la línea institucional, algunos y demás nos pueden caer bien o mal, también tenemos a otros que apoyaron en su momento a López Obrador para el 2006, como puede ser Enrique González Pedrero, José Agustín Pinchetti, perdón. ¿Por qué es Pinchetti?
Ortiz Pinchetti, Clara Hussitman, Ignacio Marván, Nacho Marván, sí. Rogelio Ramírez de la O, Manuel Camacho Solís, ya como tal, ¿no? Ya pasado a este lado, ¿no? Y que pertenecían a este grupo de intelectuales y críticos, que muchos pertenecieron al sistema en su mayoría, que muchos estaban en contra del sistema, y estamos hablando del sistema, ojo, aquí a mí me gustaría hacer una acotación. Hablar del sistema, perdón, a mí si me preguntan, esa es mi hipótesis personal, habla Mercedes Escudero. El sistema no ha cambiado, han cambiado los actores, y el hecho de que se haya consumado una transición democrática en el puesto más alto de representación popular, que llega uno por voto, como es el ser presidente de la República, con Vicente Fox, que viene de las filas del Partido de Acción Nacional, no significa que haya cambiado el sistema ni un régimen político gubernamental. Empezando por el hecho de que Fox nunca fue panista, empezando por ahí. No, lo invitaron y todavía. Se necesitaban. Es que las leyes hasta ese momento, hasta muy reciente tenemos, tenemos dos casos fuertes de candidatos que llegaron de manera independiente, ¿no? Kumamoto en Jalisco. Sí. ¿No? Pedro Kumamoto, que llega primero en lo local, como un legislador local, y después como senador, que pierde fuerza y ya se diluye ahí su trabajo, ya no se sabe tanto de él. ¿Por qué? Porque él solito, no tiene que negociar y tener aliados políticos de los partidos. Y él no tiene esa experiencia. Bueno, digo, la verdad es que sí es un ejemplo de que sí se puede llegar entre jóvenes y demás. Y por otro lado, tenemos al Bronco, ¿no? Como gobernador de Nuevo León. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que en aquel momento, como estaba el COFIPE, para que tú se puedas ser candidato a un puesto de elección popular, tienes que forzosamente pertenecer a un partido político. También va a estar Agustín Basabe, ¿no? En este grupo, y va a haber algunos más, Lorenzo Meyer, Sergio Aguayo, ¿no? También dentro de este denominado grupo. Por eso es que se le llama San Ángel, y está la parte muy fuerte hay muchos intelectuales, críticos, no críticos, y esta parte del régimen. No cambió el régimen, reitero, no cambió ni el régimen ni el sistema político, y lo digo a título personal. Hay una transición democrática, sí, se ve consolidadas y puestas en práctica y ya respetadas con un Instituto Federal Electoral, entonces hoy denominado INE, pero ya en ese momento consolidado, donde también con todos los estudios que ha hecho Waldenberg y otros estudiosos de toda la parte de la transición democrática y el cambio, basados en todas las reformas políticas electorales, pero seguimos viendo los mismos actores, seguimos viendo desde hace 30 años a un legislador como Porfirio Muñoz Ledo, que es de los mejores, por supuesto que sí, es un hombre que dentro de los estudios parlamentarios es un hombre muy bien formado, pero ha estado en toda esta parte de transición. No por eso vamos a decir qué tan bueno es, qué tan malo es, algunos estaremos de acuerdo, algunos estaremos en contra, etcétera, pero yo mantengo mi tesis de que no hay un cambio de régimen político ni gubernamental en México. Como régimen, no. En una estructura que se sigue basando en la misma Constitución, así es, que la han adaptado y la han modificado en más de 700 modificaciones en los últimos más de 100 años, lo que ustedes mandes, pero la estructura es la misma línea, es una república federal, con 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, en donde la mayor parte del tiempo dominó un solo partido, que fue haciendo sus ajustes para mantener una cierta línea de disciplina y organización, pero el régimen, como estructura de régimen político, no sigue cambia, siendo la misma, con base en el liberalismo capitalista, con una mala distribución de la riqueza, tiene los mismos lineamientos legales, y tiene los mismos problemas de repartición de la estructura económica. Y eso de que haya llegado el PAN, pues si lo primero que estamos diciendo es Vicente Fox, si hay algo que le distingue es que no es panista. Felipe Calderón,
pero que está totalmente alineado dentro de la estructura de lo que es el mismo sistema. Claro. Peña Nieto, pues ¿qué puedes esperar? Es hijo del grupo de Tlacomulco, no, él ya viene siendo nieto. Nada más que ahí, bueno, ya en esta parte hago una acotación importante. Ya estos tres que mencionas, tanto Fox como Calderón y Enrique Peña Nieto, van a empezar a integrar. Acuérdate que se crea exactamente por la transición, por primera vez se crea entre Ernesto Zedillo y Vicente Fox el equipo de transición y a partir de Fox con Calderón se da una partida especial presupuestal para la transición. Sí, pero lo que estamos hablando es del régimen. No, sí, pero yo a lo que... A ver, pero déjame terminar. Yo a lo que voy es a quienes empiezan a integrar. Y, por ejemplo, Enrique Peña Nieto integra a la hermana del subcomandante Marcos en su equipo de transición. El primero que va a tratar políticamente hablando. Sí. Que va a tratar de integrar a alguien que se supone que no es de la estructura del régimen, entre comillas, va a ser si mal no recuerdo, Zedillo. ¿Cuándo integra como procurador de la República? Antonio Lozano Gracia, panista. Así es. Y te lo digo porque yo en ese entonces no ubicaba, no ponía tanta atención, no conocía esto. Pero ellos lo cacarearon tanto de ver qué tan incluyente es. Estamos incluyendo a alguien del otro grupo, ¿no? Que obviamente también ahora ya lo entiendes como parte del proceso de la transición, sobre todo lo que identificamos como los acuerdos que van a tener los del PRI con los del PAN, ¿no? Las concertaciones. Y que todas esas concertaciones, ahí es donde se ve que poco a poco están empezando a tener que abrir, pero lo cacarearon de más. Tan más lo cacarearon que lo terminaron quemando. Sí, porque tienes... a él le toca como procurador lo de la PACA y todo esto. Es evidente que lo pusieron. Yo incluí que sea un incapaz o que no tenga la capacidad, pero yo lo incluí. Y es otra vez ese manejo político con toda la mala intención. Dentro del gabinete sí, nada más que por vez primera se hace un equipo de transición, con todo lo que esto representa, porque hay una transición hacia la democracia, o sea, es la culminación, como varios de los estudiosos lo dicen, esta transición democrática que culmina con el cambio en lo que decíamos, la postura más alta, que es la presidencia de la República, con un partido que deja de ser el partido hegemónico que vino gobernando más de 70 años, ¿no? Entonces, es ese cambio. Por el otro lado va a estar el cambio en el partido político denominado hegemónico, el PRI, con todas sus transiciones, PNR, bla, 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 pero que se queda sin líder, digámoslo, y lo pongo entre comillas, que siempre en términos de mapeo de actores estratégicos tenemos que pensar que no siempre el líder institucional, como puede ser en el caso específico de Ernesto Zedillo, y que en su momento Salinas tiene que también hacer una acción de legitimación, porque no era el jefe del grupo político, digámoslo así, ¿no? Es el hecho de que tú quedes a la cabeza no te hace el jefe de todo el grupo político que te viene arropando para que llegues a esa posición. Y si no, no se tendría tantas también historias y estigmas como por un Carlos Jan González, ¿no? Por ejemplo, por este denominado grupo Atlacomulco, es decir, es este grupo el que domina el poder y pone a los presidentes que quiera, que ese es, vamos, en la voz populi, lo que se dice. Sin embargo, no, el mismo Vicente Fox no era cabeza, no es panista, no es cabeza del partido, ¿no? Que lo lleva a la presidencia de la República. Entonces debemos entender esa parte, y es donde al PRI le cuesta trabajo, por eso 2 sexenios, le cuesta trabajo aprender a hacer oposición. Y aquí en el caso de, si había llegado a mantener algo de poder el presidente, de la influencia del partido, como el presidente, el dueño del partido, pues con Zedillo se rompió, ¿no? El momento de que viene el reconocimiento oficial del triunfo de Fox, cuando va a la sede del partido y una parte le está aplaudiendo, pero otra no solo no le aplaude, sino que lo abuchea, y 3 que, eso sí, bien valientes, metidos dentro de la oscuridad, hasta le empiezan a gritar traidor. Y por ahí un diputadete, no sé si local o federal, que se aventó la puntada de acusarlo de ser un maricón. Así, literalmente lo dijo, de que es un maricón y cuando quiera yo me agarro a balazos con él. Que es la muestra de estos de caciques de la vieja escuela que nada más nunca aprendieron.
Así y es. por culpa de esos, el partido perdió legitimidad. Y Zedillo, les pongo ahorita la imagen fotográfica, que es bien representativa, ves que está la foto, pero está también la pintura. Y en la pintura que se mandan a hacer es donde está paradito así como muy, muy serio, muy de las de acá, y está viendo un vaso. Y el vasito de agua, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Transparencia. Justamente eso es lo que la parte quiere iconográfica dejar, es de la interpretación, ¿no? ¿Cuál es su legado exactamente? pero todavía, ahora sí que no hemos madurado lo suficiente como para poder entender este punto y entender que Fox pues también va a tener su escisión con los propios panistas. ¿Qué habría pensado del desempeño de Fox si no hubiera estado muerto Maquillo, por ejemplo? Así es. ¿Sí? O ya cuando llega Calderón, pues a Calderón ya le tocan otra serie de escenarios de lo que se ha echado a perder con el propio Vicente Fox a con el propio Zedillo y con Vicente Fox otro elemento además, que para mí es más importante, no es lo del que subió otro partido, es administrador. Aquí sí ya se rompió por completo el esquema, un administrador que ya no tiene que ver con los economistas que se formó, es más, él no estaba titulado. Bueno, para poder ser candidato sí tenía que estar titulado y sí, se da toda una cuestión. Por eso. Pero se tuvo que hacer, y tú sabes perfectamente la tranza que se hizo en la universidad para que él pudiera titularse. Y es tomar su proyecto, que no hizo él, del plan para el estado de Guanajuato, que obviamente se lo armó el staff, y eso es lo que termina presentando como su tesis de licenciatura. Y aquí también ubicando, no sé si tú te acuerdas, quién era el rector de la Ibero. Y será muy mi institución, González pero no Torres. puedo dejar de ser crítico en ese sentido. González Torres. Nada más González Torres. El hermano del doctor Simi. El hermano del doctor Simi. Y no crean ustedes que precisamente se distinguió por la apertura al diálogo. La rectoría de González Torres fue la última vez que nos fuimos a huelga. Esa es una, y la otra tampoco representa estos intereses, digámoslo así, lo voy a poner económicos, porque recordemos que también el doctor Simi en algún momento hace público que se quiere postular a la presidencia y de hecho tiene su Simi noticiario en las madrugadas, sí, y demás. Es representar exactamente lo contrario de sin embargo, no se lleva todo bien con sus hermanos, y no se nos olvide que también estos González Torres, tenemos a Emilio González Torres, quien forma el partido entonces Verde Ecologista de México, sí, hoy es Partido Verde. Ya es cuando se dejó de hablar de Jorge y se empezó a hablar específicamente de Emilio González, el dichoso niño verde, que también sabemos que hay unas historias pero densas ahí adentro. Entonces, y ahí va. Y que eso implicó, por ejemplo, el que le apoyaran para que pudiera hacer el proceso de la titulación a Fox, me das, te doy, ¿no? La ampliación de la estación de Ibero 99. Y ahí muy importante, ya nada más para ir cerrando aquí también, el levantamiento en Chiapas, que tiene este perfil guerrillero y que además va a haber otros grupos guerrilleros. El principal, que mediáticamente se da por ser las primeras horas de 1994, es el ZLN, pero vamos a tener un EPR y ya un ERPI en las zonas de Oaxaca y Guerrero, ¿no? Donde pues hoy sabemos todavía sigue siendo zonas muy violentas. Y Zedillo va a declarar la amnistía, pero antes de que lleguemos a esa parte, porque también tiene que ver con esta parte que va a ir cambiando la ley, ¿no? Y se va entonces a generar este concepto de crimen organizado, ¿no? Ya no nada más es narcotráfico, ¿no? Sino es crimen organizado porque se conforman como grupos corporativos y van a tener sus secciones, no nada más de tráfico de drogas o toda su red de narcomenudistas que pueden supervisar, llamémoslo en términos empresariales, sino van a empezar a surgir secuestros y ya más recientemente los secuestros express y todo. Entonces todo este cambio que además nace de un fenómeno que siente unas bases económicas fuertes para el país de manera ilegal, no formal, como es estos cárteles del narcotráfico, y que hoy vemos en esta época de pandemia que además están entregando despensas y todo, y que se los manda, están los videos de que se los manda el Mencho, ¿no? En la zona de Michoacán y varias cosas así de... Con el ya hasta el logo del Chapo. ¿No? Entonces son esas cosas que dices, bueno, a ese grado hemos llegado,
Y aquí yo me pregunto, por eso yo hablaba de que no se ha cambiado, y ahora resulta que en esta ya consolidación para el 2000 de transición democrática, con todo lo legal, ilegal y todas las reformas políticas gubernamentales a las que se tiene que llegar, estamos regresando, hay un retroceso, y ahora resulta que lo más democrático es que el poder se vuelva a centrar en las decisiones de una misma persona. Entonces aquí yo lo dejo ahí como pregunta, y con esto estaría yo cerrando esta parte, que todavía vamos a hablar un poquito más de la zona del sureste con Mario Villanueva, y hasta la postura actualmente que lo quiere traer literal, ¿no? A México, y todo, tenerlo acá el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces vamos a regresar a la figura de Tlatoani y a la dictadura perfecta, porque se centran las decisiones en la figura presidencial. Entonces la transición democrática nada más queda en esta parte, y a llegar a una mediática cuarta transformación, y esa es la parte democrática, el volver a centralizar el poder de acuerdo a los estudios. Yo no estoy hablando ni denigrando si es bueno o si es malo, pero el mismo Fox lo dijo, ¿no? O sea, el presidente propone y el Congreso dispone, y estamos regresando un poquito a que se vuelve a tener este carro completo, que son las principales críticas al partido hegemónico con todas sus transiciones, denominado PRI, y después el PAN, que tuvo 2 sexenios y que le llaman el PRIAN en su momento. ¿Qué pasa con estos actores que son los mismos, que cambiaron de organización, pero que siguen centralizando el poder? Yo por eso mi hipótesis siempre será que clase política, y sobre todo de esta política que accede a los cargos de elección popular, porque hay políticos que se van a quedar en los partidos y son organizaciones civiles, y nunca acceden a un puesto de elección popular, sino se quedan en los partidos. Clase política solamente hay una, pintada del color que sea, pero hay una, porque siguen siendo los mismos actores, y las nuevas generaciones han sido hijos de estos actores, que algunos todavía están vigentes, que todavía viven, ¿no? Entonces, ¿qué clase de transición queremos realmente social? Y terminar de consolidar este trabajo que cuántos años se llevó para que se consolidara una transición democrática, una para cambiar de partido, pero debemos pensar en una transición democrática real, de cambio en procesos del sistema como tal, pero las prácticas siguen siendo las mismas. Entonces no hay una transición, no hay una transformación real. Las transformaciones, hablar de una cuarta transformación, estaremos hablando de 3 transformaciones que ya lo has comentado varias veces, ¿no? Que son movimientos que además han sido violentos, y si bien esta transición, que al menos nos dice, esta transformación, perdón, que nos dice el actual presidente, es de abrazos, no balazos, de amor y demás, ¿dónde quedan estas organizaciones, ¿no? ¿Dónde está el trabajo en seguridad? Porque ahora nos enfocamos un poquito más a esta parte económica con las actividades de seguridad, en materia de seguridad nacional. ¿En dónde estamos parados y qué se está haciendo para controlar esas organizaciones? El delito se controla, no se erradica. Quien diga que erradica la violencia, que erradica el delito, nos miente. Se controla, y para muestra todo lo que pasa en Estados Unidos y en otros países. No quiere decir que en los Países Bajos y demás no hay esos grados de violencia como los podemos tener en nuestra región latinoamericana. Desafortunadamente tenemos ese estigma, pero no quiere decir que no haya delitos, no quiere decir que no haya violencia hacia las mujeres, hacia los hombres, hacia niños, hacia personas mayores. Claro que las hay. Pues de hecho ayer estábamos comentando, ayer tuvimos una conferencia con una asociada de Mercedes de Colombia, y una de las cosas que nos estaba diciendo es cómo ahorita se ha incrementado el nivel de la violencia intrafamiliar de una manera brutal, porque pues ahora vos tienes todo el tiempo la víctima y el victimario los tienes y ahí. No se pueden salir, que es lo peor del asunto, y no puedes denunciar. ¿Por qué? Porque no están funcionando las áreas, ¿no? Jurídicas. Y la otra, el caso del sicariato, que ahorita están aumentando también, pero ¿cómo es posible si están encerrados? Justamente están encerrados, entonces como ya sabemos dónde están, o ya sabemos cuáles son sus rutas, porque nada más salen a comprar la comida y regresan, se ha incrementado lo bestia. Y por ahí algunos podrán decir, es que ha bajado el índice de denuncias. Sí, porque están cerrados los juzgados.
Así Ese es el ejemplo bien claro de cómo los números los podemos estirar a donde queramos. Una y dos, y los procesos de convivencia social, digámoslo así, van en el sentido de que también nos tenemos que adaptar y por ahí vamos a encontrar mucho un nuevo concepto que se llama Smart Cities, con todo lo que esto representa en la tecnología y demás. Vamos a tener territorios en México que va a costar más trabajo, como la zona de sur-sureste, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, las zonas donde tenemos estos grupos de indígenas y tenemos grupos que tienen una diferencia social por usos y costumbres que además se salvaguarda en la Constitución y que hay que integrarnos de alguna manera, pero aquí yo la hipótesis que estoy manejando y demás, con las investigaciones y además con las investigaciones y la información que más es pública, es ahora hacia dónde va a ir este modelo que en su momento se consolidó de seguridad, con todos los vicios que en su momento se tuvo, que se trató de hacer una carrera civil de inteligencia, y que me consta porque conocí a muchos, tanto los quienes fueron mis jefes y ya están fuera de alguna manera, y compañeros que hoy están todavía, hacia dónde se van a encaminar. No está clara una estrategia de seguridad nacional y de seguridad interior, que en su momento también se manejó, la seguridad pública hacia nosotros. Entonces hasta ahí voy a dejar el tema porque además tiene mucho que ver con esta parte todavía del narcotráfico, y hoy día el hecho de que no se diga en los medios de comunicación no quiere decir que estas organizaciones no sigan existiendo o que se esté controlando un poquito más los medios de comunicación y los medios de comunicación alternativos. Hay muchos medios alternativos que se vuelven más críticos, y hoy día resulta que a los medios de comunicación con los que crece y se consolida la transición democrática, ahora se echan encima. Pues sí, ni modo, la prensa en términos generales, como se le ha llamado, sigue siendo el cuarto, yo dijera hasta un quinto poder, y un quinto poder porque ya hoy día tenemos una comunicación inmediata a través de aparatitos como estos, donde la sociedad también aporta, pero también, qué padre aportar, pero también hay una base de temor. ¿Por qué andas grabando? ¿Por qué andas publicando ciertas cosas? Y hay un acoso cibernético también. Entonces tampoco hemos aprendido a convivir con las nuevas tecnologías, y debemos de bajarle un poquito esta violencia y demás, y enfocarnos para controlar esto también. No va a haber de otra más que se den las reformas legislativas conducentes en el manejo y el derecho a la información, a la libre expresión y demás. Se tiene que reconfigurar para que esta transición democrática que se logró y que se consolida en el año 2000 con la llegada de un partido distinto sea una transición hacia la cultura de participación política en la democracia en México. Entonces, con eso quiero. Sí, no, ahí es remarcar, fue una observación que hizo una maestra tuya de un diplomado que tomaste aquí hace ya 2 años, allá en la Náhuatl justamente, y en una reunión que tuvimos de profesores, un desayuno de bienvenida ahora que empezábamos nuevos cursos, nos tocó encontrárnosla en el mismo espacio, pero ahora ya como tus colegas, ya no nada más como tus maestras. Y cuando mencionaste que ibas a dar el tema y que ibas a hablar de la transición democrática, a mí me llamó mucho la atención que una de ellas, así como muy severa y muy crítica, sí hizo la expresión, pero es que eso no existe, ¿no? Que yo me metí ahí si no me gustó el comentario, pero perdón, ese es como se titula. Y eso es un ejemplo muy claro de que nos falta mucho entender. Que tú no estés de acuerdo con los gobernantes contemporáneos es tu opinión y tienes derecho a manejarla. Y es válida. Y está, pero tan válida como la mía también. Porque puedo estar yo a favor de esta cuarta transformación. Intersubjetividad, ¿no? Claro. Y esto hace que, no porque digas es que no existe, claro que existe, tanto que arrasó, pero nosotros nos hemos clavado en la idea de que transición democrática automáticamente es algo bueno y positivo. Y no, porque no depende de que cambies de partido gobernando, depende de que haya una base cultural, no del que rige, sino del que elige. No del que representa. Ojo. No del que representa, ¿no? No, pero lo de rige lo dije muy a propósito, porque estamos tan mal formados que estamos acostumbrados a que se nos ordene. Y mientras nosotros sigamos no cambiemos eso.
Es exactamente el punto medular de lo que tú estás diciendo. El problema no está arriba. El problema está abajo. De base social. Y por eso, aunque te lleguen a decir en el discurso que lógicamente suena bien, la casa se barre de arriba para abajo. Cuando tienes podrido el fondo, no basta que barras de arriba para abajo, porque toda la casa está echada a perder. Y ahí entra algo, una figura que utilizó Felipe Calderón en su momento. Me llamó mucho la atención en su instante, pero después entendí a qué se refería. El problema es que nosotros venimos en un bocho, venimos manejando un Volkswagen, al que hay que hacerle afinación, hay que hacerle alineación, hay que hacerle balanceo, hay que cambiarle las llantas, hay que modificarle los frenos y hay que llevarlo a verificar, pero no podemos pararnos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para que esto funcione? Se le tiene que cambiar todo esto, pero lo que no podemos hacer es detenernos a hacer. Y es muy cierto. Y aquí el punto medular es que si el bocho además ya está podrido, ¿cómo le hacemos? Así es. Y la bronca es la estructura de una casa, esta clásica foto donde vemos además al presidente diciendo que no tiene gran ciencia gobernar. O sea, a esos niveles de podredumbre hemos llegado, en donde no es lo que dice el presidente. La cantidad de gente que lo termina creyendo y avala lo que el presidente sin ningún fundamento, y es un punto de vista enteramente subjetivo, termina siendo además la verdad absoluta, ¿no? Yo tengo que además aplaudirle lo que el señor está diciendo. Y además, independientemente de eso, hablemos de figura presidencial. No importa el nombre de la persona que está ahí. Esto les ha pasado a todos. Es decir, los que creen fervientemente en esta figura, en este Tlatoani, vamos a regresar entonces a una dictadura perfecta. No, ahí yo le quitaré lo de perfecta. Perfecta me refiero, ¿por qué le pusieron dictadura perfecta? Porque fue socialmente en paz. Sí, no, pero no. Es en el hecho de que no tuvieron que intervenir desde afuera. Exacto. A eso me refiero a los gringos. A los gringos. Aquí no sería dictadura perfecta. Aquí, bueno, ya es es dictadura. Sin embargo, estaríamos regresando a esas prácticas de la entonces dictadura perfecta, si lo vemos desde ese punto de vista. Y muy importante, todos los presidentes, en algún momento, sus seguidores, propiamente, este actual presidente los tuvo Peña Nieto, los tuvo Calderón, con toda la crítica, no crítica, van a tener sus seguidores. Por eso los partidos siguen teniendo sus bases electorales. Y va a haber algunos que crean más, otros menos, aunque ya tenemos más inmediatez de la información. Y tuvieron en su momento algo que dijeron, que tuvieron una parte crítica que forzó, pero por otro lado, quienes creyeron ciegamente lo que dijera esa figura, porque es además el honor más alto y es el primer personaje del país. Ojo, por eso es el primer mandatario, que ya lo habíamos platicado que significaba esta parte de mandatario, etcétera. Como dices, pues la base que está podrida como sociedad, no quiere decir que todos estemos echados a perder. Sin embargo, sí tenemos que aprender y reaprender desde la comunicación, la convivencia, para cambiar nuestras relaciones que se han vuelto tóxicas, violentas, de exigencia. Estamos acostumbrados a que nos resuelvan. Culturalmente es papá-estado. Y si las prácticas regresan un poquito a volver a ser el estado benefactor, volvemos a esta parte que ya se había incentivado más la participación de la ciudadanía en la parte política, los jóvenes, etcétera. Entonces se vuelve otra vez, pues ¿para qué? ¿No? En esta parte de me he hecho, porque me lo van a resolver, ¿no? Queremos que todos nos resuelvan, pero somos corresponsables también para que nos resuelvan, ¿no? Empezando hasta por la cuestión, como bien decías, de la violencia intrafamiliar, que ahora se le denomina nada más familiar. Finalmente, si yo no denuncio, no va a haber una solución, no va a venir el papá Estado a solucionarme si yo no hago la parte que me toca. Desde ahí tendríamos que ver esta transición a que se llama transición democrática porque tenemos un sistema gubernamental republicano democrático con 3 poderes que comparten, ¿no? Ejecutivo, legislativo, judicial. Y ha habido toda esta serie de reformas que, como bien dices, con tanta reforma a la Constitución, nacimiento, vienen de las
vienen de las instituciones que propiamente son las que están dentro del Poder Ejecutivo, pero que tienen que ser autorizadas por el Legislativo, que el Legislativo son los representantes de la sociedad en general, lo tenemos que ver así. A mí me llama la atención con personas que he platicado, una señora que nos ayuda en la casa y otras más, taxistas de servicios y demás, que dicen, pues es que, pues ya ve que siempre dicen que pues, ¿para qué sale a votar uno si de todos modos va a ganar el que quieran? ¿No? Todavía se tiene en algunas partes del país todavía esa creencia. Entonces tenemos que empezar a entre nosotros mismos comunicar más y mejor, y no dejarle tampoco la responsabilidad solamente. A ver, los medios de comunicación no educan, o sea, su función es informar y nacieron para entretener. Posteriormente se meten a toda esta parte de información, porque nada más era la prensa escrita. Estoy hablando de la televisión y estoy hablando de la radio. Y de manera posterior, pues somos corresponsables también de eso. Hablar también en términos de seguridad y decir que la responsabilidad nada más es de las policías. ¿Yo qué hago para mi seguridad y cómo soy corresponsable con el otro? Hoy es preferible grabar un asalto, ¿no? Etcétera, y vean cómo asaltan en tal zona, en lugar de por lo menos llamarle a la patrulla, ¿no? A ver si llega o no llega, o está enfrente, no lo sé. Hacer algo más, ser más empáticos, sin ponernos en riesgo, claro. Esto sí lo aclaro muy fuerte. Pero como platicábamos ayer en esta parte con Claudia, hemos normalizado la violencia. Los medios de comunicación, si bien forman una parte esencial para esta transición democrática, porque son las arenas públicas a las que todos tenemos acceso a la información de manera inmediata, y por eso es que se consolida la legitimidad social mucho por los medios de comunicación. También esa parte de ser corresponsable con lo que me toca. Me gusta exigir, pero no me gusta que me exijan. Tengo derechos, tengo obligaciones sociales también. Entonces, dejemos de normalizar la violencia y la delincuencia que hoy se tiene por estereotipos, hasta con estas series. Yo no estoy muy de acuerdo. Sin embargo, son las más taquilleras, son las que más se ven, tienen parte de verdad, de mentira, y con eso se queda la mayoría de la gente que no se mete a estudiar más o a informarse más allá de lo que ve la mayoría. No quiere decir que esté mal, simplemente se vale verlas como entretenimiento, pero entender que hay una ficción y demás, y no entender que es así en la vida real. Y asumir que todo el mundo lo entiende. Aquí nuestro problema radica en el sentido, y tú lo has visto en las discusiones en Facebook, en donde te dicen que es que a final de cuentas las series son tóxicas y las series están influyendo, y no va a faltar quien te diga es que eso no es cierto. Las series lo que hacen es entretener y ellas no están proponiendo ningún modelo. Por supuesto. Claro que no, pero si tú dejas que tus hijos las vean libremente sin que haya un acotamiento de criterio para saber que eso no puede ser normal y no porque todo el mundo lo vea, es bueno. Eso es algo que no hemos acabado de entender. La marihuana como tal no es mala. Las abuelitas lo utilizaban para las reumas, ¿no? Pero cuando lo utilizas para otras cosas que no sea para sanar tu cuerpo, ahí es en donde te das cuenta que hay una reglamentación, ¿no? Es para y es una línea muy delgada, ¿no? Pero es bien delgadita la línea, porque de ahí a que te des el siguiente salto, a ti y a mí nos lo enseñaron nuestras mamás, ¿no? Cuando te echaban la bendición porque vas por primera vez solita a la secundaria, ¿no? Y híjole, ten mucho cuidado, mijito, porque pues allá a lo mejor vas a encontrar que hay cosas malas, y nos insistían mucho. Ojo, a lo mejor que te des un jalón de marihuana no te hace nada, ¿no? El problema es que si te acostumbras, esa era la clásica enseñanza de nuestras mamás, te acostumbras y al rato ya no te es suficiente, pasas al siguiente nivel. Per se no va a ser mala. Claro. Pero si no tienes guía y orientación, y en esas épocas no tienes el criterio. Y pasaría lo mismo hasta con el mismo consumo de alcohol, o sea, con sustancias legales, el consumo de alcohol, si no es lo que alegan justamente los defensores de que se regule el uso de la marihuana, ¿no? ¿Y por qué esto que nos quieren poner a nosotros de límite, por qué no se lo ponen a los alcohólicos si está comprobadísimo que efectivamente genera una enfermedad que puede ser progresiva, incurable y mortal? Literalmente, ¿no? Claro. Y no existían las anfetas y no existía... Claro, aquí van a entrar todas las interpretaciones, todas las líneas de investigación y todas las posturas, y por eso es que tenemos que escuchar la versión de los
Siempre en materia de imagen pública y en manejo de la información, sobre todo desde la perspectiva de la crisis, vamos a ver que hay el villano y el héroe. Entonces, mediáticamente este es el villano, con todas sus organizaciones, ¿no? Este podría ser un héroe, ¿no? Sergio Aguayo, porque además está exponiendo la información de un ente tan controvertido como su nacimiento, ¿no? Del CISEN. Entonces, ir quitando estos estigmas. Por eso, tan importante la ley de transparencia, y aquí, y ahora sí ya con esto cierro, en los sexenios que venimos ya viendo para la consolidación de la transición, empezando por Salinas de Gortari, es más, desde Miguel de la Madrid, se empiezan a hacer esta serie de encuestas para, ojo, legalizar los medios de comunicación, es decir, entre democratizarlos, que así se habla en los estudios que hay en materia de comunicación, tengo que literal hacer más fuerte la reforma en términos de los contenidos de los medios de comunicación, sobre todo la televisión todavía va a estar muy laxa para el sexenio de Miguel de la Madrid, todavía con Carlos Salinas de Gortari, etcétera, y desde Miguel de la Madrid, Salinas, Zedillo, hasta con Vicente Fox, se van haciendo encuestas para esta parte de la legalización de los medios, democratización, control de contenidos y demás. No quiere decir que no haya leyes sobre contenidos, ¿no? Para su difusión, sí la hay. Sin embargo, es para quitarle esta parte de que los monopolios se centralicen, están en favor de los gobiernos, etcétera. Esta imagen se tiene que dar mayores concesiones a radios comunitarias, etcétera. Y se crea un denominado Grupo Oaxaca, una serie de intelectuales, entre ellos había profesores de la Universidad Iberoamericana, que hoy ya no están. Y yo participé como representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de manera posterior, pero ya después del año 2000. Por eso es tan importante para esta parte de proceso democratizador. Uno, la línea de comunicación, los medios, pero el que le da la vuelta va a ser Vicente Fox, como lo había yo comentado anteriormente. Entonces, sobre este proceso que también los medios tienen que ver con esto que venimos platicando, estereotipos, qué imagen y qué criterio nos vamos armando de empresarios, de políticos, de artistas, de la misma ciudadanía, dejamos en manos de este constructo literal, social, que se estigmatiza y hace los estereotipos, los contenidos que se generan a través de los medios de comunicación. Entonces, también en el cine y todo, vamos a ver pues México como una de las mejores, con empresas tan fuertes como Televisa generando la telenovela en el mundo, que hoy se llaman series por el formato visual y demás. Sin embargo, te generan el estereotipo del niño rico, la joven pobre, ¿no? El síndrome de la Cenicienta va a cambiar por mí, ¿no? Y hablo de esta construcción que viene desde los Estados Unidos, que también nos han vendido esta construcción y que además de los roles mujeres, hombres y relaciones. Y es anterior a los medios electrónicos. Así es. Y aquí cerramos justamente esta parte, porque un esquema medular para cuando venga la transición del viejo IFE, pero todavía controlado por el gobierno, 94, al IFE independiente del 97, para llegar a la transición del cambio, el más visible. Lo que queremos en general es ese enemigo, el enemigo es el PRI. Lo que queremos todos es que el PRI se vaya. Ya se fue el PRI de la presidencia, cosa que no había pasado previamente. Pero entonces, ¿qué cambió del fondo? Cambió la forma, pero el fondo no. Y allí el otro factor importante, la imagen muy representativa de una vez que se dieron los resultados y que fue avalado por algunos, estuvo legitimado, de don José Goldenberg, con mayúscula, echándose su puro de, ahora sí que, misión cumplida, ¿no? Se hizo lo que se tenía que hacer, todos fuimos felices en ese momento. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Y ya son 20 años. Ya fueron 20 Ahorita años. Recuerden que también en la agenda, digamos, de los medios de comunicación y de crítica está
el que quieran destituir a los que están dentro del, literal, de lo que fue el colegio electoral, ¿no?, de México, en este caso los que están los representantes, quitarlos a destiempo para que queden unos ad hoc, que esa es la hipótesis que se maneja en medios de comunicación, que sean gente del presidente, porque entonces se estaría retrocediendo, y eso es lo que analistas como José Woldenberg y otros más están diciendo, bueno, pero ¿por qué los quieres quitar si ahí es el contrapeso de las fuerzas políticas? Y por mucho que sean, hoy el PRI esté disminuido en su militancia, ¿no?, sus seguidores, o el PAN, el mismo PRD, el PT, pero tienen el derecho a estar representados ahí. Sí, eso es lo que le da sí. la legitimidad política y social a ese instituto que costó tanto trabajo construir en la práctica, desde lo legal llevado a la práctica gubernamental, y que la gente tuviéramos la confianza de que mi voto va a ser respetado. Y el punto en el que les va a iniciar Mercedes, justamente porque se convierte en el más importante de todos, se legisló sobre los medios electrónicos, radio, cine, televisión particularmente, pero para el 2004 se va a presentar 2003, se va a comenzar a presentar una serie de pequeños problemas que truenan en el 2004, 2005 y hasta el 2006, porque ahí nadie estaba preparado. Que fue cuando fuimos a la Cámara de Diputados. El surgimiento de Internet como medio de comunicación que antes nadie tomaba en cuenta. Mercedes tuvo que ir, yo la acompañé a 2007. Su presentación 7, la tuve que acompañar para que ella diera una explicación, no con los diputados, nada más con los asistentes de los diputados, que son los que les dicen lo que se tiene que hacer, para explicarles qué demonios es esto de las redes sociales, qué rayos es Facebook, qué rayos es Twitter, que estaban bien recientes. Pues Facebook más es media, 2004, pero ya online. Twitter era 2005, y una cosa nueva que muchos no entendíamos todavía, que se llama YouTube, porque YouTube implica que lo visualmente que tú sacabas en la tele o en el cine, ahora resulta que también ya salen en las redes sociales, pero de eso no estaba legislado. Tú llegaste a mencionarles cuáles son los puntos afectados y qué se tendría que modificar, porque el futuro se nos está viniendo encima y ya vienen las elecciones. Y además, ¿por qué? Porque ya venían las elecciones, no había esa legislación, entonces quien tuviera también más recurso, más forma de hacer presencia a través de estas nuevas y denominadas redes sociales, pues a la fecha todavía está ambiguo el cómo deben ser utilizadas dentro de las campañas políticas. Sin embargo, hoy está más equitativa la presencia de los representantes de los partidos, es decir, los candidatos que van a acceder a cualquier cargo de elección popular, sea presidente municipal, diputado local, diputado federal, senador, gobernador o presidente. Entonces, todavía nos falta esa parte de las arenas del debate público que hoy además todos vivimos en confinamiento y es lo que estamos utilizando para comunicarnos. ¿Cómo se van a utilizar? Un gran reto para las elecciones del 21. ¿Qué modificaciones va a haber? Yo me preguntaría qué modificaciones va a haber. ¿Va a haber esta revisión, sí o no? Y va a haber una revisión y una propuesta a futuro que consolide esta democratización de los medios que se ha venido hablando en términos de comunicación y de investigación social desde hace muchos años, o vamos a regresar a la censura y autocensura mediática, ¿no? Lo pongo ahí a la mesa y con eso platicaremos para la siguiente clase. Ahí en ese punto nada más recordar además que cuando vienen estas elecciones del 2021 hay algo que viene con cola. La gente ve la punta pero no ve la cola. Ahorita, ¿cuántas personas han sido cada vez más que están diciendo lo de que la revocación del mandato? Sí, nada más que lo que no nos están explicando es que no solo es la revocación del mandato. Si abres esa posibilidad, entonces abres otra serie de cosas que vienen pero que nosotros no lo vemos. No se han dimensionado. No se han dimensionado y eso es gravísimo. Que, por ejemplo, yo no veo mal esta propuesta de revocación de mandato, sin embargo, las condiciones legislativas todavía no están dadas, aunque por un lado ya esté ahí mencionado para que se realice, pero debemos entender, los procesos legislativos se tiene que modificar la Constitución. Las leyes primarias, que son las reglamentarias a esos artículos de las constituciones, de la Constitución, es decir, las leyes generales o las leyes federales, y después estas modificaciones constitucionales tienen que ser aprobadas, una en Congreso General, Cámara de Diputados y Senadores, 3/4 partes, y además deben de pasar a todos los congresos locales y tener 50% más 1
para que se haga efectiva. Entonces, todavía estamos en esos procesos, esas normatividades no han cambiado, entonces todavía hay para reconfigurar y que tengamos que analizar y replantearnos cuáles son las reformas estructurales que hoy en la actualidad necesitamos para una visión a corto, mediano y largo plazo, que fue como se vio la construcción del IFE y se vino dando esta transición democrática. Es hacia donde quiero que les quede muy claro qué es lo que venimos platicando de esta manera. Y por eso sí hay transición democrática, aunque algunos digan que no, la transición no es inmediata, no es totalmente positiva, va a traer cosas positivas y cosas no tan positivas, bueno, pero el resultado es que hoy tenemos más confianza en institución, como viene a ser el ahora INE, antes IFE, en que mi voto va a ser respetado, en que mi voz va a ser escuchada, ¿no? Entonces, eso se lo va ganando, por un lado, los mismos candidatos, así se lo ganó Andrés Manuel. Andrés Manuel supo hacer su campaña, ser un ícono social, eso no lo podemos negar, el jalar, pero ahora, así como al PRI se le critica que no supo ser oposición, ahora al gobierno se le critica el que no deja de ser oposición y no ha sido capaz todavía de poner todos los cimientos para ser gobierno. Y para que le vayan pensando ustedes a esto, que es muy importante que está diciendo Mercedes, tenemos un compañero profesor, cerramos con esto, piénsenlo extensamente, tenemos un compañero profesor que duro y dale defendiendo a Andrés Manuel porque es muy importante, porque ya ganó el PRI, ahora tiene que ser una sana democracia, ¿sí? Y una sana alternancia, ¿ok? Lo que ahora le decimos, ya ganó Morena. Entonces, ahora, ¿por cuál que no sea Morena vas a votar para las siguientes elecciones? Porque tú dijiste sana alternancia. Y ahora, si ya ganó Morena, ya no tiene que quedar Morena. No, pero es que no, tú lo dijiste. Son los riesgos de la construcción discursiva. Cuando te lo vas a tomar muy en serio. Y además cuando todavía no sabemos y no hemos analizado de sí, son de los mismos actores. Andrés Manuel ya fue gobierno, fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, algunos dirán fue de lo mejor, a otros nos quedaron a deber, faltaron acciones por hacer. Todos tienen cosas buenas que aportaron y cosas no tan buenas. Todos los gobernantes de este país, con todos los cambios y las transformaciones sociales históricas, violentas, no violentas, si fue una dictadura perfecta porque no hubo movimientos guerrilleros ni una guerra civil al interior, ¿no? Como en muchos países, y no se tuvo que dar un golpe militar, etcétera, para que hubiera una paz social. Sin embargo, esta dictadura mantuvo una paz social, este partido hegemónico. Qué bueno que hubo una sana alternancia sana alternancia partidista, desde Vicente Fox, pero debemos de replantearnos el realmente cambiar los procesos estructurales y fundamentales de las bases gubernamentales. Para eso se requieren las reformas legislativas y se requiere de la participación ciudadana y responsabilidad de nosotros, así como tenemos nuestros derechos, nuestras obligaciones sociales. Porque ¿qué queremos dejarle a nuestros jóvenes y a nuestros niños que vienen atrás? Entonces, con esto lo dejamos y retomamos el tema de seguridad y demás, porque además estas son las tres vertientes: seguridad, la parte económica del narcotráfico, por toda la legislación que va a venir para las no narcocampañas políticas. Nos vemos.